Vamos a iniciar esta conferencia de la siguiente forma. Don Salvador iniciará con una breve remembranza de la historia de México, esto en ocasión de celebrarse el bicentenario de la independencia y de ubicarnos en el contexto histórico, para que a continuación, con la lectura de las diapositivas que vamos a proyectar por parte de su servidor, don Salvador nos amplíe el contenido de las mismas para desarrollar los temas que se han preparado. Una vez finalizada la proyección, lectura y una mayor explicación del material, se dará lectura a las preguntas que por escrito deseen formular, previo análisis de su contenido por parte del personal de apoyo. Lo anterior en obvio de tiempo, ya que en algunas preguntas pueden ser similares. Es importante recalcar que este evento no es de debate, sino exclusivamente de análisis y de carácter informativo. También para informarles que está a su disposición algunos libros de don Salvador, y en caso de agotarse hay suficiente existencia en librerías y banco. Dicho lo anterior, iniciamos de la siguiente forma. Un hombre que no lee buenos libros no tiene ventaja sobre el hombre que no puede leerlos. Mark Twain. Don Salvador Borrego Escalante es un prolífico escritor mexicano que ha publicado más de 40 libros, incursionando en temas como historia militar, política, economía, sociología, periodismo, filosofía y religión. Está considerado como el más importante representante del revisionismo histórico de habla hispana. Nació en la Ciudad de México el 24 de abril de 1915, en el seno de una familia católica mexicana. Durante sus primeros años vivió en las ciudades de Torreón y Gómez Palacio, en donde realizó sus primeros estudios en las áreas del derecho, historia, filosofía, economía, sociología y periodismo, cursando también estudios militares. Contrajo matrimonio para formar su propia familia a la edad de 24 años. Su inquieta naturaleza encontró en el periodismo la manera de conjuntar las amplias y variadas ramas del conocimiento que forman su acervo, con la generosidad y sencillez para compartir sus conocimientos. Es así que en 1936, a la edad de 21 años y hasta 1965, se desempeñó sucesivamente como reportero, secretario de redacción y jefe de redacción en los diarios capitalinos Excelsior y Últimas Noticias. Fue asesor y fundador de los diarios El Sol de Guadalajara, de México, de San Luis Potosí, de Durango y de Aguascalientes. Reorganizó varias publicaciones y de 1965 a 1974 fue redactor central de la cadena García Balseca, que comprendía 37 periódicos. Entre sus obras destacan Derrota Mundial, prologada desde la segunda edición por el filósofo mexicano José Vasconcelos, quien escribió: es uno de los libros más importantes que se hayan publicado en América. Otra de sus obras es América Peligra, y su obra más reciente, publicada en febrero de este año, titulada La cúpula gubernamental va haciendo trizas a México. Dicho lo anterior, pues no nos queda más que recibir como gente de cultura, gente pensante, gente educada, con un fuerte aplauso a don Salvador Escalante Borrego. Muy agradecido por esta demostración de afecto, por favor. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve entrada a propósito de la Revolución Mexicana, encabezada ideológicamente por don Francisco I. Madero. Don Francisco I. Madero
abrió a México a la democracia. Permitió un partido católico, permitió que varios candidatos a gobernadores fueran católicos y gobernaran varios estados de la República. Esto no le pareció bien al embajador de Estados Unidos, Lange Wilson. Tampoco le pareció bien al embajador Lange Wilson que el presidente Madero no quisiera hacer trizas el campo mexicano repartiéndolo en pequeños ejidos. El licenciado José Vasconcelos se acercó al presidente y le dijo: ya se está difundiendo la idea de que hay tensión entre usted y el embajador de Estados Unidos, Lange Wilson. Sería conveniente que se acercaran esas relaciones, se hicieran más normales. Y entonces el presidente Madero dijo: no es posible porque el señor embajador quiere gobernar a México y ya se atrevió a levantarme la voz y yo no se lo permití. A raíz de entonces empezaron a haber brotes en contra del presidente Madero hasta que, como todos ustedes saben, lo asesinaron. Entonces, Lange Wilson hizo todo lo posible para que llegara a la presidencia el general Huerta. Pero resulta que el general Huerta tampoco se quiso someter a Lange Wilson. Y entonces vinieron con la flota americana a Veracruz, cañonearon Veracruz y bajaron marinos americanos que amenazaron con llegar a la Ciudad de México. Entonces Huerta prefirió renunciar para no ensangrentar más a México y se fue al extranjero. Bueno, luego, después de eso, vinieron muchos caudillos y caudillejos a tratar de ser presidente de México. Todos contra todos. Villistas, carrancistas, obregonistas, callistas, zapatistas, etcétera, etcétera. Fueron 10 años de destrucción de México. El conocido historiador Francisco Bulnes, que vivió la revolución por dentro, dice que en los primeros 10 años de revolución se causaron daños a México por valor de 2.800.000 millones de pesos. Además, 1 millón de vidas y 1 millón de no nacidos. Fue un desastre los primeros 10 años. Luego ya siguió Obregón de presidente y mató a 28 o 29 generales para pacificar el país. Vinieron luego algunos presidentes que fueron buenos para México y que empezaron a hacer que México subiera, como fue Ávila Camacho, que serenó los ánimos. Luego fue Alemán, que hizo muchas obras públicas. Díaz Ordaz fue un presidente que hizo crecer a México 7%. Ahora estamos abajo del 7%. Llegó el presidente Echeverría y México debía entonces 3.500 millones de dólares y él pidió 19.000 millones. Llegó López Portillo y pidió 40.000 millones más. Vino enseguida de la Madrid y pidió 50.000 millones. Salinas de Gortari pidió 50.000 millones y además emitió bonos por otros 50.000 millones para que los pagara su sucesor. La
deuda de México llegó a 270,000 millones de dólares y con ese dinero se compraron 1,600 empresas particulares que fueron estatizadas, manejadas por políticos que empezaron a perder dinero. Entonces empezó el despilfarro y las desviaciones de dinero hacia cuentas particulares. Un corresponsal de la United Press en Nueva York, Sol Anderson, publicó en Nueva York que por allí habían pasado 3,500 millones de dólares que López Portillo había enviado a cuentas personales en el extranjero. Luego se calculó que había en el extranjero 150,000 millones de dólares. La mayor parte de eso eran de la cúpula gubernamental. México se ha venido empobreciendo durante los últimos 90 años, ¿verdad?, en una forma terrible, porque hay una cúpula que gasta dinero, pero despilfarra y que se lo roba. En este libro se habla precisamente de esa situación. Empobreciendo a México. Sí. Primero, unas preguntas. ¿Te aumentaron en un 40% las ventas de tu negocio contra las del 2007? No. Entonces, ¿te prestan un 40% más los bancos que en el 2007? Tampoco. Entonces, ¿a ti te aumentaron tu sueldo en un 40% del 2007 a la fecha? No, ¿verdad? Todos estamos muy apretados. Bueno, pues al gobierno le estás dando un 40% más de dinero. Una mega forma de empobrecer a México. El presupuesto de ingresos del gobierno en el año 2007, 2,260,412 millones. Año 2010, 3,176,332. Son 915,920 millones de pesos más que se lleva el gobierno el 2010 contra el 2007. Es un 40% más que el presupuesto del 2007. Y aparte de tener un 40% más de presupuesto, todavía piden 10,000 millones de dólares al Banco Mundial a través del subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, que está llevando y pidiendo prestado. Esto no es ningún secreto, los datos están disponibles en internet, son públicos. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no se cuestiona. Con aquellos 270,000 millones de dólares se adquirieron 160 empresas privadas, como lo decía hace un momento, y luego se pusieron en venta de garaje. Había una Secretaría del Patrimonio Nacional que manejaba esas empresas, pues las fueron vendiendo, malbaratándolas, y mucho de ese dinero se fue al extranjero. En el Senado de Estados Unidos se dijo que nunca se había visto una corrupción tan grande entre funcionarios de Estados Unidos y de México. Bueno, sigamos adelante. ¿De dónde sale este dinero? ¿Cómo lo fondean? Aumentando el IVA al 16% y al 11% en la zona fronteriza, aumentando el ISR al 30%, creando nuevos impuestos como el de la telefonía celular del 3% y subiendo el impuesto del IDE. Este 40% nos lo están cobrando a nosotros. Una de las grandes obras que se hicieron durante la época de la dictadura de don Porfirio fue construir 22,000 kilómetros de ferrocarriles a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Antes se caminaba en caminos de tierra suelta. No había luego puentes para pasar cuando había lluvias. Los ferrocarriles fueron una gran unión que formó un sentido de nacionalidad. Esos ferrocarriles fueron vendidos
en la época de Cedillo. No se dijo a quién se le vendieron, pero se le vendieron a capitalistas de Estados Unidos. No se dijo qué se hizo con ese dinero. El sindicato no dijo ni pío, siendo un sindicato muy poderoso, pero resulta que se les garantizó pagarles sus sueldos hasta el 2032, para lo cual se depositaron en un fideicomiso 20,000 millones de pesos. Pero resulta que ya ese dinero se está acabando. Estaba calculado para el 2032 y ya ahora únicamente hay para seguir pagando año y medio. Cuando se acabe ese dinero, le sacarán más dinero al contribuyente mexicano para acabar de pagarles a los ferrocarrileros. Ahora, el líder ferrocarrilero, Víctor Flores, se enriqueció sin defender a los ferrocarriles. 3 veces fue diputado. En fin, se ha hecho un desperdicio de dinero y un robadero de dinero a costa de 50 millones de mexicanos pobres y de 15 millones de mexicanos que viven en la miseria más terrible. Empobreciendo a México, retirando dinero de las actividades productivas y dándoselo a la burocracia. El dicho de al ojo del amo engorda el ganado tiene mucho de cierto. Ahora si el gobierno es por naturaleza un mal administrador, ¿por qué estamos permitiendo que cada año se lleven más y más dinero? De hecho, haciendo un paréntesis, ahorita está previsto que el IVA lo quieran generalizar a una tasa del 12%, como paréntesis, ya como propuesta de reforma del próximo año. Adelante, Salvador. Otra de las hazañas de este gobierno revolucionario es haber vendido todos los bancos mexicanos al extranjero. Los bancos extranjeros actualmente están cobrando por muchos servicios que antes no se cobraban cuando eran bancos de banqueros mexicanos. El banquero Espinosa Iglesias, fundador de Bancomer, ¿verdad?, quiso comprar el banco cuando ya los pusieron a la venta el gobierno y le dijeron que no, y preguntó ¿por qué no? Y le contestaron ¿por qué no? Se acabó. No querían vender los bancos a los banqueros mexicanos, querían venderlos a banqueros extranjeros, y esos banqueros extranjeros están ganando dinero y se lo están llevando a sus matrices en el extranjero. Esa es otra de las hazañas que se ha realizado este gobierno revolucionario, esta cúpula. Otra forma de empobrecer a México, que cada alto funcionario fije el salario que le venga en gana. En 2007, ante la crisis, Felipe Calderón emite decreto que limita las percepciones de los altos funcionarios a 2,940,000 pesos anuales, o sea, 245,000 pesos al mes, que es el sueldo asignado al presidente, pero nadie le hace caso. El decreto lo repitió en el 2009, pero tampoco surtió efecto. Por sí mismo un decreto no vale gran cosa si no se exhorta pública y repetidamente a todos los funcionarios para que lo cumplan, y si no se hace un reconocimiento a unos, los que lo merezcan, y un extrañamiento a los que lo burlen. En el 2004 había en Hacienda 9,170 directores generales, directores adjuntos y directores de área. En el 2009, y pese a la crisis económica, este número aumentó a 39,097. La Auditoría Superior de la Federación encuentra peculados en diferentes partes, en gobiernos de los estados, en municipios, en dependencias federales, pero
le pasa el reporte al presidente y el presidente no se atreve a hacer nada. O sea que hay una impunidad completa. Esa impunidad está haciendo que crezca el despilfarro y el robo. A nadie se castiga porque se habla de aquello de que yo te tapo, tú me tapas, todos nos tapamos. Lo mismo es que sea un gobierno del PRD o del PRI, del PAN, ¿verdad? Es lo mismo. Los líderes sindicales reciben dinero de los trabajadores y además le piden dinero al gobierno. Y el gobierno le da dinero porque esos líderes están chantajeando al gobierno con que yo te doy tantos votos, yo te doy tantos más. La lideresa de los maestros ofrece 1 millón de votos y entonces recibe dinero del gobierno, a pesar de que también recibe dinero de los trabajadores, o sea, de los maestros. ¿Sí? Un dato curioso es que los ministros del Poder Judicial ganen más que los de Estados Unidos, hecha la conversión a pesos. Los nuestros viven en el primer mundo, aunque el pueblo habita en el quinto. No es posible que cada alto funcionario meta la mano en el erario y se fije en las percepciones que mejor les parezcan. Los consejeros de la Judicatura tienen un sueldo de 4.316.000 pesos al año, el doble que el presidente Calderón. El dirigente del TRIFE tiene un sueldo de 4.380.000 pesos anuales, y así muchos funcionarios de élite. El presidente de la Suprema Corte tiene 1 millón de pesos mensuales y cuando hay asuntos importantes se lava las manos. Se trató el caso de los pederastas de Cancún, ¿verdad? Y no quiso meter las manos en ese asunto la Suprema Corte, que es Suprema Corte, y sin embargo allí se lavó las manos y dijo no, yo a eso no lo juzgo, vamos a juzgar únicamente el trato que le dieron a Lidia Cacho y se acabó. Bueno, hay alcaldes que se fijan sueldos de 500,000 pesos al mes. Más sueldo que el del presidente de la República de Francia o el primer ministro de Inglaterra o el rey de España, ¿verdad? Y no pasa nada. Entonces esa es una de las causas que haya tanta pobreza en México y que no se hagan obras que creen riqueza. De hecho, en los últimos días ha aparecido aquí en la prensa local, en el periódico de mayor circulación, 2 noticias que a mí en lo personal me han llamado la atención. Una de ellas titulada en boletos de avión los diputados gastan 100 millones de pesos al año. Y otra que no gastan ni siquiera en aspirinas, porque les dan desde el curita hasta la atención especializada de todo. Entonces dice, no gastan ni en aspirinas, corroborando lo que está usted ahorita comentando, Salvador. Los diputados tienen 3 millones de pesos en una partida exclusivamente para café y otros 3 millones de pesos exclusivamente para galletas. Es un despilfarro general, no hay ya ninguna consideración a la economía del pueblo. Otra forma de empobrecer a México son las instituciones que no generan riqueza, pero que consumen millones. Como ejemplo está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defensor de víctimas o victimarios. La Comisión de Derechos Humanos parece que está más bien para proteger a los victimarios que a las víctimas. Aun cuando maneja presupuestos considerables, no ofrece los resultados esperados. Presupuesto año 2000, 283 millones de pesos. Presupuesto año 2009, 912.5 millones de pesos.
Imagínate ese dinero puesto en empresas en donde de verdad se generan bienes de consumo como alimentos, prendas, etc. Otra de las grandes traiciones que se han cometido contra México últimamente fue el llamado Tratado de Libre Comercio, porque no es Tratado de Libre Comercio, es Tratado de Comercio Forzoso. Tenemos que comprarle a Estados Unidos comestibles que se podían producir aquí en México. En 13 años que ese tratado estuvo progresando cada año, porque cada año se tenía que aumentar la importación de víveres. Así lo decía el Tratado de Libre Comercio, que no era libre, era forzoso. En 13 años se fueron de México 1.600.000 millones de pesos que podían haberse quedado en el campo mexicano. Y a los campesinos mexicanos se les dijo, la agricultura no es negocio, váyanse, aprendan jardinería, así les dijo el presidente Fox, aprendan jardinería y váyanse a Estados Unidos. Se fueron más de 6 millones de campesinos mexicanos, a pesar de la dificultad del idioma, del clima, de los capataces, etc. Y han estado mandando 22.000 millones de dólares a sus familias para que puedan vivir, porque se quedaron en el campo sin poder ya seguirlo trabajando. Esta ha sido una traición terrible al campo de México y ha quedado impune. Demasiados y muy costosos consulados, mucha inversión para tan pocos resultados. La Secretaría de Relaciones Exteriores transparentó poco la ley de transparencia. En el 2009 gastó más que el año anterior, a pesar de la crisis por la que atravesaba el país. El Consulado de San Francisco tiene un edificio que paga $49.900 de renta mensual. El Consulado de Londres paga $41.600 de renta mensual, más la renta de la casa donde vive el embajador. En Francia, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene 7 oficinas. Demasiadas instituciones y dependencias del gobierno no generan riqueza y cuestan mucho, y además con total autonomía para establecer sus propios tabuladores salariales. En septiembre de 2004 se cancelaron 10 obras del gobierno federal, donde se calculaba crear 20.000 empleos. El altísimo costo de la cúpula gubernamental no deja dinero para generar empleos. La cuenta corriente del gobierno de la cúpula gubernamental en los últimos 10 años fue del 98% más, y en cambio el Producto Interno Bruto solamente fue del 18%. La diferencia es la cúpula gubernamental succiona dinero a los contribuyentes y no produce riqueza, porque ni el campo se explota como debe explotarse, ni tampoco hay créditos para la pequeña y mediana industria. Otra forma de empobrecer a México, entrar a una guerra que de entrada está perdida, el gran negocio del narcotráfico. La guerra unilateral contra el narco genera aún más pobreza, pero ¿por qué es unilateral? Pues porque en Estados Unidos existen intereses económicos muy fuertes que impiden atacar y derrotar este mercado. En Estados Unidos la Suprema Corte dijo que el ejército americano no entraría a combatir el narco, que era cuestión de la policía. La policía no tiene elementos suficientes para combatir ese mercado tan grande. En Fort Bliss asistí a un curso en donde el ejército americano revelaba cómo podía situar un avión que salía de Panamá hacia el norte, o sea, hacia Estados Unidos. Y lo podía seguir el curso hasta que el avión había aterrizado en algún aeropuerto
Estados Unidos, pero no podía hacer nada porque allá el ejército está al margen de la lucha contra el narco. En cambio en México, ¿verdad?, el presidente Calderón metió al ejército en una guerra que no se puede ganar, porque en Estados Unidos siguen recibiendo droga, la siguen almacenando, distribuyendo, consumiendo y cobrando. Se tienen indicios de que el presidente Calderón se metió en esta guerra perdida porque le pudo mucho que López Obrador lo llamara presidente espurio y que López Obrador se dijera presidente lícito. Entonces quiso hacer algo espectacular y declaró la guerra, y ahora hace 8 días ya admitió que se había declarado esa guerra, que no tenía suficiente información hasta dónde iba a llegar. Podía haberlo averiguado fácilmente con solo leer un libro, un capítulo 4, donde se ve cómo Estados Unidos protege a los productores de droga en Colombia y diciéndole al gobierno colombiano que no puede combatir a las guerrillas que están cuidando a los productores de droga, porque no son guerrillas simplemente, sino que son luchadores sociales, porque se presentan como comunistas, leninistas, maoístas, etcétera, y que entonces con ellos, como tienen una ideología, únicamente se puede negociar con ellos, hablar. Y el gobierno de Colombia lleva 50 años hablando y no ha logrado nada. Entonces es una guerra totalmente unilateral que está causando ya, actualmente hay 22,000 muertos en el país. Continuamos. En México hay 500 diputados federales, más 60 diputados del Distrito Federal. En Estados Unidos, en México, somos 100 millones de mexicanos y tenemos 500 diputados federales. En Estados Unidos son 300 millones de habitantes y tienen 435 diputados. Y los diputados de México ganan más que los diputados de Estados Unidos. Así está la situación, que es imposible que pueda salir México adelante si la cúpula gubernamental sigue gobernando en esta forma. Otra forma de empobrecer a México es perdiendo soberanía. La ONU es solo un brazo de los Estados Unidos para llevar a cabo sus planes y luego decir que es la comunidad internacional la que desea o busca tal o cual cosa. La ONU no tiene ninguna autoridad moral si no véase qué ocurrió en Irak, cómo Estados Unidos, con la excusa de que iba a librar al mundo de las armas de destrucción mortal, fue a apoderarse de los yacimientos petroleros más ricos del planeta. ¿De qué sirvió la ONU? De nada. La ONU falsea información médica para promover el aborto. Las Naciones Unidas han dicho al mundo durante años que más de 500,000 mujeres mueren por año durante el embarazo. Con esta cifra en mano, la ONU y sus agencias, entre ellas UNICEF, reclaman que el llamado aborto seguro es necesario. ONU, brazos de Estados Unidos. CEFAM sostuvo que por más de una década que este número era falso. Y lo es, según demuestra un nuevo informe elaborado por la prestigiosa revista médica británica The Lancet. En él se indica que la cifra es inferior a 350,000 y que se encuentra en descenso. Otro engranaje de la ONU es el comité que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mismo que apoya y comulga con la idea del aborto. Las cifras de mortalidad materna publicadas por CIFAM, Catholic Family Human Rights Institute,
son las cifras de mortalidad materna son las más bajas de lo que se pensaba. Un nuevo informe publicado en abril del 2010 por la principal revista médica británica demuestra que las cifras de mortalidad materna han sido significativamente exageradas por las agencias de las Naciones Unidas. El semanario The Lancet informa que las muertes maternas en todo el mundo ascendieron a 342.900 en 2008, a diferencia de la cifra superior a 500.000 de la que se sirvieron en los últimos años el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Manejan cifras amañadas como pretexto para el aborto legal. En el Distrito Federal se aprobó el aborto a los 90 días de concepción. El presidente no quiso vetar esa reforma, ¿verdad? Pero la Procuraduría General de la República sí hizo una protesta ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia se ha mantenido durante varios meses sin dar su fallo, porque está estudiando qué ocurre a los 90 días. ¿Acaso a los 89 días no hay un ser humano en una señora embarazada? ¿Qué hay a los 89 días? ¿Y qué pasa a los 90 días? ¿Acaso a los 89 es un arbusto o es un sapo y a los 90 días ya es un ser humano? Pues todavía no acaba la Suprema Corte de decidir si es legal o no es legal eso. Pero ya se están haciendo los abortos gratis y se han duplicado desde que se aprobó hasta hace 15 días. Bien, otra forma de poseer el espíritu es destruyendo la estabilidad emocional y afectiva que necesitan los niños, el matrimonio. Dicha asamblea también puso particular interés en el Código Civil del DF a fin de implementar el divorcio express. De esta forma se ha logrado que en los primeros 8 meses del 2009 los divorcios aumentaran de 13.763 a 20.501. ¿Cómo destruyes el matrimonio? Pues actualmente se habla tanto de divorcios que ya es un término común entre los mismos niños. El matrimonio es ahora más precario. En los años 30, todo el ambiente era una especie de invernadero propicio para conservar los vínculos matrimoniales. Ahora, qué distinto. Ahora las parejas tienen la idea de que a la primera dificultad tiene a mano el divorcio para rehacer su vida, para rehacerlo incluso con un amante o con un amigo, entre paréntesis amigo. Llegar al altar se ha convertido más en un acto social, para lucir el vestido y deslumbrador y deslumbrar con una fiesta, que un sacramento espiritualmente indisoluble. Propicia que las esposas traten a jefes y compañeros a quienes puede admirar por diferentes motivos. Se exponen por un lado a las tentaciones y por otro al acoso sexual. La llamada liberación femenina ha hecho más difícil para el hombre la conducción del hogar. Una nave no puede ser manejada por 2 capitanes. La sociedad ha perdido el sentimiento religioso y como consecuencia de esto, estamos menos dispuestos a transigir o a perdonar. Una de las más recientes resoluciones de la Cámara de Diputados Federal fue que México es una república democrática y laica. Pues eso del laicismo viene desde 1857 y 1917, pero ahora lo están recalcando más para que se le enseñe al niño desde los 5 o 6 años de edad que la vida nació por una serie de circunstancias del azar, que se juntaron algunas sustancias y crearon una célula, y que luego esa célula fue de un hueso, y que luego el hueso necesitó otra célula para que le llegara sangre, y luego para que le llegara la sangre se crearon otras células del corazón para bombear la sangre, pero que luego la sangre necesitaba oxígeno y que se crearon otras células para que hubiera pulmones,
y que no había que purificar la sangre y se crearon otras células de los riñones. Miles y miles de coincidencias que no eran posibles, pero ese tipo de enseñanza se está presentando ya como una cosa científica comprobada, y no hay nada científico ni comprobado acerca de que haya surgido la vida por azar. Pero con esto le están infundiendo a los niños desde primaria, ¿verdad?, que no hay creador. Les están quitando la fe sobre la religión, y quitándole a la juventud la religión, la están dejando como si fueran únicamente seres materiales, sin espíritu, sin ética. Otra manera de empobrecer el espíritu es alterar el líbido hacia los instintos más animales con una nueva y más agresiva pornografía. Desde los 60 tomó nuevo auge la pornografía, incluyendo homosexuales y pederastas, pero cuando se quiso atacar a quienes la promovían, se dijo que no se podía impedir la libertad de pensamiento. Los grandes diseñadores comenzaron a desnudar elegantemente a la mujer. México toleró la circulación de la pornografía y luego prácticamente le concedió licitud para aprovechar puestos en cada esquina. ¿Cuál es el problema con la pornografía? ¿Qué consecuencias negativas tiene? Existe la hipótesis de que cierto tipo de pornografía da paso a desviaciones de la libido que llevan a la homosexualidad. El hecho es que esta corriente va adquiriendo mayores proporciones. Actualmente existen asociaciones que pretenden que se admita como natural las diversas opciones hasta ahora consideradas como desviaciones. Cabe decir que hay interés en derribar la moral y se da la discriminación contra quienes no secundan la nueva tendencia. La señorita Gary Freyen, de 21 años, Miss California, fue entrevistada por Pérez Hilton, quien le preguntó qué opinaba sobre las bodas entre hombres, y ella contestó que en su país y su familia creemos que un matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Días después se le retiró el título de Miss California. El gobierno del Distrito Federal declaró que, como en los estados todavía no se legaliza el matrimonio entre hombre y hombre y mujer, que entonces el Distrito Federal está en una situación privilegiada, que muchos de los estados se van a ir a casar al DF y a pasar su luna de miel allá, y que entonces va a haber mucho turismo al DF, y que eso va a mejorar la situación económica del DF. A esos extremos se ha llegado. Adelante, por favor. Nunca una generación como la actual había estado bajo tantos diversos acosos y con tan pocos recursos en su defensa. Así pues, niños y jóvenes van creciendo en un ambiente nada propicio. De acuerdo con un informe del Departamento de Estados Unidos acerca de la trata de personas durante 2009, en México hay casi 20,000 niños y niñas adolescentes víctimas de la explotación sexual, especialmente en zonas turísticas. Y mientras tanto, pobreza y más pobreza. Miles de niños viven en peligro de muerte por desnutrición, pues pertenecen a familias de 15 millones de mexicanos que padecen miseria extrema. El plan de ayudarlos con 900 pesos mensuales se abandonó por inviable. ¿Qué hacer? Mantener la esperanza, tener la información, saber qué pasa y por qué, difundir la verdad. Adelante, doctor. Cuando hay una enfermedad, se hacen estudios para identificar esa enfermedad. Una vez identificada, ya se dio un paso en firme, porque ya se sabe qué se tiene y qué forma se puede
atacar a esa enfermedad. En México necesitamos primero que se sepa que hay un mal y cuáles son sus orígenes, a fin de poderlo luego ir atacando. Necesitamos que se difunda lo que está ocurriendo en el país. Hay un enemigo que está atacando a la juventud por diversos frentes. La enseñanza en las escuelas del laicismo, luego las drogas, luego que ya sus padres son obsoletos, que la libertad se convierte en libertinaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué se quiere debilitar a la juventud? Se quiere debilitar a la juventud porque así se debilita a la familia. Y se quiere debilitar a la familia porque así se debilita al país. Porque ese enemigo lo que quiere es llegar a un gobierno universal. Ya lo intentaron en 1789 con la Revolución Francesa y no dio resultado. Luego lo intentaron con la Revolución Mundial Comunista, que quería extenderse a todo el mundo, que costó 50 millones de muertos en Rusia, en la URSS, y 80 millones de muertos en China. Se quiere debilitar al niño, a la familia, al país, para luego establecer un imperio universal, en donde todos los países no sean miembros de una sociedad para beneficios mutuos, sino que sean vasallos de un gobierno único mundial. Adelante, por favor. ¿Qué hacer? Involucrar gente honrada, empresarios y profesionistas en la política. ¿Qué hacer? Proteger a la familia. ¿Qué hacer? Proteger a la juventud, darles vacunas, darles anticuerpos a los niños y a los jóvenes. ¿Qué hacer? Tener constancia y paciencia. Para salir de la inercia negativa se requiere persistencia y paciencia. Un avión jumbo que puede volar a 1000 kilómetros por hora, cuando empieza a caminar por metros, ni siquiera a 5 kilómetros por hora. Una vez rota la inercia negativa, ya con la inercia positiva, ya lleva vuelo y puede seguir a mayor velocidad. Aquí, en México, primero necesitamos romper la inercia negativa de que no se puede hacer nada, de que todo está perdido, de que el enemigo es muy grande, de que tiene muchos recursos, de que nosotros no tenemos recursos. Hay que romper esa inercia negativa y empezar a trabajar desde cero, desde abajo de cero, ¿verdad? Para eso se necesita persistencia, constancia y fe. No se va a perder esta lucha, se va a ganar, pero se necesita empezar a trabajar para llegar a ese triunfo. O sea, si a los niños no se les puede aislar, tienen que ir a la escuela, ¿verdad?, donde se les va a distorsionar algunas cosas de la mente, tienen que ver televisión, tienen que ir al cine, etcétera, etcétera, no pueden aislarse. Pero sí se les pueden dar vacunas, ¿verdad?, de que hay un enemigo de la juventud y de la familia y del país. Ayudar en la economía familiar, real o inventada por el mercadeo, propicia que las esposas traten a jefes y compañeros a quienes puede admirar por diferentes motivos. Se exponen por un lado a las tentaciones y por otro al acoso sexual.
la llamada liberación femenina, ha hecho más difícil para el hombre la conducción del hogar. Una nave no puede ser manejada por dos capitanes. La sociedad ha perdido el sentimiento religioso y como consecuencia de esto, estamos menos dispuestos a transigir o a perdonar. Una de las más recientes resoluciones de la Cámara de Diputados Federal fue que México es una república democrática y laica. Pues eso del laicismo viene desde 1857 y 1917, pero ahora lo están recalcando más para que se le enseñe al niño desde los 5 o 6 años de edad que la vida nació por una serie de circunstancias del azar, que se juntaron algunas sustancias y crearon una célula, y que luego esa célula fue de un hueso, y que luego el hueso necesitó otra célula para que le llegara sangre, y luego para que le llegara la sangre se crearon otras células del corazón para bombear la sangre, pero que luego la sangre necesitaba oxígeno y que se crearon otras células para que hubiera pulmones, y que luego había que purificar la sangre y se crearon otras células de los riñones. Miles y miles de coincidencias que no eran posibles, pero ese tipo de enseñanza se está presentando ya como una cosa científica comprobada, y no hay nada científico ni comprobado acerca de que haya surgido la vida por azar. Pero con esto le están infundiendo a los niños desde primaria, ¿verdad?, que no hay creador. Les están quitando la fe sobre la religión, y quitándole a la juventud la religión, la están dejando como si fueran únicamente seres materiales, sin espíritu, sin ética. Otra manera de empobrecer el espíritu es alterar el líbido hacia los instintos más animales con una nueva y más agresiva pornografía. Desde los 60 tomó nuevo auge la pornografía, incluyendo homosexuales y pederastas, pero cuando se quiso atacar a quienes la promovían, se dijo que no se podía impedir la libertad de pensamiento. Los grandes diseñadores comenzaron a desnudar elegantemente a la mujer. México toleró la circulación de la pornografía y luego prácticamente le concedió licitud para aprovechar puestos en cada esquina. ¿Cuál es el problema con la pornografía? ¿Qué consecuencias negativas tiene? Existe la hipótesis de que cierto tipo de pornografía da paso a desviaciones de la libido que llevan a la homosexualidad. El hecho es que esta corriente va adquiriendo mayores proporciones. Actualmente existen asociaciones que pretenden que se admita como natural las diversas opciones hasta ahora consideradas como desviaciones. Cabe decir que hay interés en derribar la moral y se da la discriminación contra quienes no secundan la nueva tendencia. La señorita Gary Freyen, de 21 años, Miss California, fue entrevistada por Pérez Hilton, quien le preguntó qué opinaba sobre las bodas entre hombres, y ella contestó que en su país y su familia creemos que un matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Días después se le retiró el título de Miss California. El gobierno del Distrito Federal declaró que, como en los estados todavía no se legaliza el matrimonio entre hombre y hombre y mujer, que entonces el Distrito Federal está en una situación privilegiada, que muchos de los estados se van a ir a casar al DF y a pasar su luna de miel allá, y que entonces va a haber mucho turismo al DF, y que eso va a mejorar la situación económica del DF. A esos extremos se ha llegado.
Nunca una generación como la actual había estado bajo tantos diversos acosos y con tan pocos recursos en su defensa. Así pues, niños y jóvenes van creciendo en un ambiente nada propicio. De acuerdo con un informe del Departamento de Estados Unidos acerca de la trata de personas durante 2009, en México hay casi 20,000 niños y niñas adolescentes víctimas de la explotación sexual, especialmente en zonas turísticas. Y mientras tanto, pobreza y más pobreza. Miles de niños viven en peligro de muerte por desnutrición, pues pertenecen a familias de 15 millones de mexicanos que padecen miseria extrema. El plan de ayudarlos con 900 pesos mensuales se abandonó por inviable. ¿Qué hacer? Mantener la esperanza, tener la información, saber qué pasa y por qué, difundir la verdad. Adelante, doctor. Cuando hay una enfermedad, se hacen estudios para identificar esa enfermedad. Una vez identificada, ya se dio un paso en firme, porque ya se sabe qué se tiene y qué forma se puede atacar a esa enfermedad. En México necesitamos primero que se sepa que hay un mal y cuáles son sus orígenes, a fin de poderlo luego ir atacando. Necesitamos que se difunda lo que está ocurriendo en el país. Hay un enemigo que está atacando a la juventud por diversos frentes. La enseñanza en las escuelas del laicismo, luego las drogas, luego que ya sus padres son obsoletos, que la libertad se convierte en libertinaje, etcétera, etcétera. ¿Por qué se quiere debilitar a la juventud? Se quiere debilitar a la juventud porque así se debilita a la familia. Y se quiere debilitar a la familia porque así se debilita al país. Porque ese enemigo lo que quiere es llegar a un gobierno universal. Ya lo intentaron en 1789 con la Revolución Francesa y no dio resultado. Luego lo intentaron con la Revolución Mundial Comunista, que quería extenderse a todo el mundo, que costó 50 millones de muertos en Rusia, en la URSS, y 80 millones de muertos en China. Se quiere debilitar al niño, a la familia, al país, para luego establecer un imperio universal, en donde todos los países no sean miembros de una sociedad para beneficios mutuos, sino que sean vasallos de un gobierno único mundial. ¿Qué hacer? Involucrar gente honrada, empresarios y profesionistas en la política. ¿Qué hacer? Proteger a la familia. ¿Qué hacer? Proteger a la juventud, darles vacunas, darles anticuerpos a los niños y a los jóvenes. ¿Qué hacer? Tener constancia y paciencia. Para salir de la inercia negativa se requiere persistencia y paciencia. Un avión jumbo que puede volar a 1000 kilómetros por hora, cuando empieza a caminar por metros, ni siquiera a 5 kilómetros por hora. Una vez rota la inercia negativa, ya con la inercia positiva, ya lleva vuelo y puede seguir a mayor velocidad. Aquí, en México, primero necesitamos romper la inercia negativa de que no se puede hacer nada, de que todo está perdido, de que el enemigo es muy grande, de que tiene muchos recursos, de que nosotros no tenemos recursos. Hay que romper esa inercia negativa y empezar a trabajar desde cero,
desde abajo de cero, ¿verdad? Para eso se necesita persistencia, constancia y fe. No se va a perder esta lucha, se va a ganar, pero se necesita empezar a trabajar para llegar a ese triunfo. O sea, si a los niños no se les puede aislar, tienen que ir a la escuela, ¿verdad?, donde se les va a distorsionar algunas cosas de la mente, tienen que ver televisión, tienen que ir al cine, etcétera, etcétera, no pueden aislarse. Pero sí se les pueden dar vacunas, ¿verdad?, de que hay un enemigo de la juventud y de la familia y del país. Tenemos aquí una pregunta que nos hace un amable asistente. ¿Por qué en México, pese a que se habla del combate al narcotráfico, no se habla de las armas que entran al país, ni se combate el tráfico de las mismas? Pues hubo un cálculo de que han entrado 60,000 armas al país en los últimos tiempos, pero en Estados Unidos se habla de que han entrado 90,000, de modo que es una cifra más grande. Se han recogido muchas armas, pero han entrado más de las que se han recogido, de modo que en esa situación la guerra se está perdiendo, y se está perdiendo porque en Estados Unidos siguen recibiendo droga y no tienen ningún interés en que deje de fluir la droga hacia allá. Ahora, en la semana pasada, el presidente Obama dijo que ya no van a combatir la droga por la fuerza, que ahora van a procurar que baje el número de personas que consumen droga, haciendo una campaña para que en 5 años baje un 15% de la demanda de droga, y que luego se destinará dinero para que las personas que estén dañadas por la droga sean atendidas y reinjertadas en la sociedad. De modo que si en México se empeña en seguir combatiéndola por la fuerza, pues va a seguir habiendo más muertes, más inseguridad. Tenemos varias preguntas más, don Salvador. Voy a dar lectura a la siguiente. De Jaime Pedrosa, él tiene 26 años. Don Salvador, ¿qué tan importante considera la cultura en nuestro país? ¿Coincide en que nos falta leer y dejar de ver las estúpidas telenovelas? Desde luego que la cultura es esencial en todo pueblo. En México, en 1960, se escribieron varios libros acerca del mexicano, de filósofos de la UNAM. Unos libros decían que el mexicano es flojo, otros decían que es tranza, otros que es ladino, otros que es ladrón, etc. No, no es así, aunque haya casos que sean ciertamente así, ¿verdad? A una sociedad tiene que clasificársele. En México hay efectivamente una clase de mexicanos que son, digamos, premexicanos porque están en la infancia de la nacionalidad. Tienen poca información, poca cultura, pero son mexicanos que están evolucionando. Hay mexicanos que tienen conciencia de nacionalidad y están trabajando y sosteniendo al país. Y hay antimexicanos que ven a México como un botín. Don Salvador, solo para felicitarlo por mantenerse en la postura de defender la familia y la patria.
México vale por hombres como usted y don José Vasconcelos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Salvador, le hablan de tú, Así Está bien, está bien. Tenemos confianza. ¿Por qué no eres claro y señalas abiertamente a los responsables de esta maniobra de poder y señalas abiertamente a este público, a los dueños del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Saludos. Bueno, ya son suficientemente conocidos, ¿verdad? En Estados Unidos se les llama sionistas, ¿verdad? Pero están perdidos porque la lucha es contra Cristo. Se llevan 2000 años luchando contra el Cristo y van a perder. Contra Cristo no van a poder. Don Salvador, concretamente, ¿cuál sería una medida para detener este monstruo? Felicidades y gracias. Pues la medida tiene que ser inicialmente lenta, con persistencia, sin desanimarse porque el enemigo sea poderoso. También en la Revolución Francesa el enemigo era poderosísimo y luego ocurrió un cambio que en la historia se conoce como cambios de la historia, como imponderables de la historia, ¿verdad? Napoleón era el brazo armado de esa conjura y sin embargo se le volteó y se acabó la Revolución Francesa. En Rusia, ¿verdad? Parecía que ya estaba logrando grandes conquistas el comunismo y de repente se fue para abajo. Son los imponderables de la historia y en el futuro ocurrirá uno de esos imponderables en favor de México y del mundo. Aquí hay una tarjeta que me pasan con 5 preguntas. Hay una que obviamente dice de Hacienda, que pues yo creo que es un poquito escabroso ese tema, pero hay dos muy interesantes, todas son muy interesantes, pero hay dos que yo creo que sí son de interés muy general. Uno, ¿cómo motivar a los alumnos jóvenes de preparatoria para que no se desanimen al conocer la verdadera historia de México? Y dos, ¿cómo ha hecho usted para protegerse de que el gobierno no lo ataque o dañe por difundir esta información? Pues yo no he hecho nada, realmente algo me ha defendido. Por parte del gobierno no ha habido una acción en contra mía. Son grupos extragubernamentales los que luego me han puesto obstáculos. Hay una pregunta también relacionada con las vacunas, don Salvador. Dice, ¿cómo se va a lograr la persistencia, constancia y fe? ¿Y qué vacunas? ¿Quién las va a proporcionar? Pues las vacunas las dan los padres de familia a sus hijos, ¿verdad? Y también muchos maestros pueden darla a sus alumnos. Una vacuna es que sepa el joven que hay un enemigo que quiere apoderarse de él, debilitándolo por medio de la pornografía, por medio de la economía, por medio del laicismo, ¿verdad? Y que sepa que si se le debilita a él, al niño, se debilita a la familia y a la patria. Don Salvador, felicitaciones por su conferencia. Le pregunto, ¿cuál es la solución o soluciones? 1. El ejemplo de España. Sufrió una guerra civil, padeció una dictadura, Franco, en 4 décadas. Para después de la muerte de Franco, transitó a la democracia con
Goncalves, Sotelo, Suárez, Felipe González, Aznar, Rodríguez, todo con éxito. Después, en 30 años de espera, es primer mundo. El ejemplo de Brasil es otro ejemplo. México, 0. Y lo firma un doctor que no sé si me autoriza a decir su nombre, doctor Santiago Abajo. Bueno, en España no están tan bien como se dice, porque han hecho una campaña en contra de la natalidad, que en España ya la natalidad promedio es de 1.1 y se necesita 2.1 para que un país se conserve estable. Ya en España hay más féretros que cunas y están entrando muchos maometanos que sí se están reproduciendo rápidamente y que al cabo de unos 30 años van a tener una importante función en España a costa de los españoles. Grecia fue un imperio notable de inteligencias privilegiadas y Grecia se fue acabando porque hubo menos nacimientos que defunciones. Y allí está Grecia con las mismas fronteras, con el mismo territorio, pero ya no es Grecia, ya pasó a una tercera, quinta posición. En México se está en 1.9, ya es peligroso. Se necesitan 2.1 para que la población no baje. Si nos puede contestar, ¿cómo se puede ganar la guerra contra el narcotráfico? ¿Qué nueva estrategia debe emplear el gobierno? Pues indudablemente que el narcotráfico debe gravitar sobre Estados Unidos, no sobre México. México no tiene por qué estarles queriendo cuidar a su juventud si ellos no quieren que se le cuide. Y no quieren que se le cuide porque allá el ejército no interviene. Y aquí están metiendo al ejército, gastando mucho dinero, llevándolo a Ciudad Juárez, a Sinaloa, a Tamaulipas, a Nuevo León, etcétera, etcétera. Felicidades, que Dios lo conserve. ¿Qué opina de la democracia en México? ¿Es política ficción o es ahora una democracia fallida? Juan Carlos Parra. Es una democracia destructora que trata de destruir todo lo que hay en el país, porque el país lo está tomando como únicamente un botín. Voy a dar salida a dos preguntas más. Como les digo, pues hay muchas de las respuestas a estas preguntas están en los libros de Don Salvador, y esta sí es muy interesante. La hace un joven. Pregunta lo siguiente: ¿qué opina de un sacerdote que pretextando una dinámica delante de sus fieles rompa con un martillo una imagen religiosa de Cristo? No, pues eso es suficiente para expulsarlo de la iglesia y excomulgarlo. No, es evidente que es un enemigo de la iglesia infiltrado, como hay muchos. Una última pregunta en obvio de tiempo. ¿Qué hacer para que cambie el sistema de educación en México, ya que lo que contienen los libros de texto no es muchas veces lo ideal para el futuro del educador? Tiene que haber una educación paralela en los hogares.
porque si se deja al niño únicamente en manos de los maestros actuales, con eso del laicismo, ¿verdad? Se les está dando una versión falsa de la situación, se les está quitando el sentido religioso y la ética. Entonces, en los hogares debe haber una educación paralela a la de las escuelas. ¿Qué estrategia o plan se podría seguir como país para ganar la guerra contra el narcotráfico si no es como se está llevando actualmente? Felicitaciones por su valentía al hablar de estos temas. Pues el narcotráfico, repito, es un lateral, la guerra, y esa no tenemos por qué seguirla llevando como se ha llevado en los últimos años. Si Estados Unidos no quiere secundarla, pues entonces que sufra las consecuencias. Bien, la última, ya para despedirnos, es esta, don Salvador. ¿Cómo involucrar gente honrada en la política si todo el sistema está podrido? ¿Por dónde empezar? Precisamente porque todo el sistema democrático actual está podrido, tiene que entrar gente honrada, ¿verdad?, para evidenciar a lo que está podrido. Y sí hay ya personas del ejército y de la iniciativa privada que están pensando entrar a la política para poderla enderezar desde adentro. Bien, pues con esta última pregunta hemos terminado la conferencia del día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes su valiosa presencia y nos despedimos a